Una joven salió a divertirse con sus amigos, pero jamás volvió a casa. Al principio, nadie pudo imaginar lo que había ocurrido. Pero en cuanto la policía tomó el caso, los hechos comenzaron a revelar un giro completamente inesperado, uno que transformaría esta investigación en algo fuera de lo común. A pesar de contar con una montaña de evidencia, los detectives se enfrentaron a un rompecabezas difícil de resolver. Sin embargo, al final, hallaron la pieza que faltaba. Y la justicia, finalmente, habló. Jessica Lynn Taylor nació el 8 de mayo de 1982 en Austin, Texas. Allí vivió con sus padres y sus dos hermanos hasta que, tiempo después, la familia se mudó a un pequeño pueblo llamado Fluke. Desde niña, Jessica fue una persona cálida, amigable, de esas que se ganan el cariño de todos con facilidad. Pero su carácter no solo era social, también era tremendamente determinada. Ya en la preparatoria tenía muy claro su objetivo: quería convertirse en maestra. Para alcanzar ese sueño, ingresó a la Universidad Estatal de Texas, donde obtuvo su licenciatura en ciencias. Pero Jessica no se detuvo ahí. Decidida a superarse, comenzó una maestría mientras trabajaba como asistente de enseñanza en una escuela primaria. Además, tenía un empleo de medio tiempo en un supermercado. Con deudas estudiantiles que pagar y las cuentas acumulándose, no le quedaba otra opción que mantenerse activa en varios frentes. Y aún con ese ritmo agotador, jamás perdió su actitud positiva. Jessica confiaba en que todo su esfuerzo valdría la pena. Estaba convencida de que su momento llegaría. Para septiembre de 2009, con 27 años de edad, Jessica seguía equilibrando sus estudios con sus dos empleos. Pero mantenía la esperanza. Estaba cerca de conseguir un puesto de tiempo completo como maestra, lo cual le permitiría finalmente enfocarse en la carrera que siempre había deseado. El 7 de septiembre, Jessica tenía el día libre. Decidió pasarlo con amigos y con su prima Melanie. Comenzaron el día en la alberca, luego salieron a cenar y más tarde pasaron por un bar donde jugaron billar. Cuando la noche llegó a su fin, Jessica tomó el rol de conductora designada, asegurándose de que todos regresaran a salvo a casa. Melanie fue la última a la que dejó. Para ese momento ya eran casi la 1:30 de la madrugada. Melanie le ofreció que se quedara a dormir, pero Jessica se negó. Tenía turno temprano en el supermercado y además necesitaba pasar a una tienda 24 horas a comprar comida para sus perros. Así que, tras despedirse, se fue. Horas después, cuando ya amanecía, Melanie recibió una llamada. Era una compañera de trabajo de Jessica. Le dijo que ella no había llegado a su turno, algo totalmente fuera de lo común. Jessica nunca faltaba sin avisar. Además, ya había sido ascendida a gerente de tienda, lo que implicaba aún más responsabilidad. Melanie se preocupó de inmediato. Llamó a algunos amigos, pero nadie había tenido noticias de Jessica esa mañana. Luego contactó a su hermano John. Él vivía con Jessica en el mismo departamento. Le dijo que no la había visto. John, que era oficial de policía, había empezado su turno a las 5:30 de la mañana y no había notado si su hermana había llegado durante la noche. Tampoco había revisado su cuarto antes de salir. Alarmado, John se dirigió de inmediato al departamento. Jessica no estaba. Y todo indicaba que no había regresado en toda la noche. Sus perros actuaban de forma extraña, como si no hubieran sido alimentados en mucho tiempo. Esa fue la señal definitiva. Algo andaba muy mal. Sin perder un segundo, John contactó a sus colegas del departamento de policía para rastrear el teléfono de Jessica. El sistema marcó su última ubicación en un restaurante, no muy lejos de su casa. Melanie y su novio se dirigieron al lugar de inmediato. Y no tardaron en encontrar el auto de Jessica estacionado en el lugar. Pero al acercarse, descubrieron algo que los dejó helados. Jessica estaba en el asiento del conductor, inmóvil. Su cuerpo presentaba signos evidentes de quemaduras solares. Dentro del vehículo, el calor era sofocante. El novio de Melanie llamó a emergencias. Pronto llegaron los paramédicos, pero ya era tarde. Jessica había muerto. Su cuerpo fue trasladado para realizarle la autopsia. Pero había algo que ya estaba claro: no parecía una muerte accidental. Había indicios de agresión. Los investigadores comenzaron a revisar el auto. De inmediato notaron que el asiento del conductor estaba echado hacia atrás mucho más de lo que Jessica hubiera necesitado. Según las lesiones que presentaba, sospechaban que había sido atacada ahí mismo, dentro del vehículo. No estaban sus llaves, ni su cartera, ni sus tarjetas. En el asiento trasero, encontraron una bolsa con comida para perros, una prueba clara de que, como había dicho su prima,
Jessica se dirigía a la tienda justo después de dejarla. Al inspeccionar el restaurante cercano, un testigo reveló algo que cambiaría todo. Una de las empleadas aseguró que, al llegar temprano esa mañana, ya había visto el coche de Jessica, pero con ella aún viva en su interior. Según la testigo, Jessica estaba dentro del auto, completamente desnuda y actuando de una forma extraña, como si no fuera ella misma. Estaba bajo los efectos de algo. Eso era evidente. Aunque la escena resultaba inquietante, la empleada del restaurante no pensó mucho al respecto. Supuso que se trataba de alguien desvelado o bajo el influjo del alcohol. Entró al restaurante y comenzó su turno. Un rato después, volvió a salir. Esta vez, Jessica ya no estaba dentro del coche. Estaba sentada en el suelo, junto a su vehículo. Se había vuelto a vestir, pero su comportamiento seguía siendo extraño. Pasaba los dedos por su cabello una y otra vez, en silencio, como en trance. En una tercera ocasión, cuando la empleada salió de nuevo al exterior, Jessica había regresado al auto. Estaba en el asiento del conductor, murmurando palabras ininteligibles. Hablaba sola, mientras hacía gestos con las manos, como si intentara comunicarse con alguien que no estaba ahí. La policía logró localizar a más testigos que afirmaban haberla visto esa misma mañana. Todos coincidían en algo: Jessica estaba viva, pero actuaba de forma sumamente extraña. Y sin embargo, nadie llamó a emergencias. Nadie se acercó a ayudar. Nadie verificó si estaba bien. Los detectives regresaron a hablar con Melanie. Querían saber si era posible que Jessica hubiera consumido alcohol o algo más fuerte. Pero su prima fue firme. Jessica no había bebido ni una gota esa noche. Ella era la conductora designada. Su responsabilidad era llevar a todos a casa sanos y salvos. Además, tenía trabajo temprano al día siguiente. ¿Drogas? Imposible. Jessica jamás había tocado una. Nada de esto tenía sentido, hasta que llegó el informe del forense. El cuerpo de Jessica mostraba signos claros de estrangulamiento. Había marcas dejadas por manos y por algún tipo de objeto, quizá una cuerda, tal vez un cinturón. Estaba llena de moretones, arañazos, y había sido brutalmente agredida. Según los expertos, el trauma físico que sufrió pudo haberle causado una lesión cerebral. Y esa condición, combinada con el calor abrasador dentro del coche en el que estuvo encerrada durante horas, pudo explicar su comportamiento errático. Jessica probablemente no sabía qué le estaba pasando. No pidió ayuda, porque ni siquiera entendía lo que ocurría. Y así, poco a poco, su cuerpo se rindió ante las lesiones. El análisis toxicológico confirmó lo que Melanie ya había dicho. En su organismo no había rastros ni de alcohol, ni de sustancias ilícitas. Y fue entonces cuando una pregunta estremecedora se hizo evidente. Si tan solo uno de los testigos hubiese levantado el teléfono, si alguien se hubiera detenido a preguntar, ¿habría podido salvarse Jessica? Pero ya era tarde. Ahora, los detectives tenían una nueva misión: encontrar al responsable. El primer paso fue buscar grabaciones de cámaras de seguridad. Sin embargo, el estacionamiento donde apareció el auto de Jessica no contaba con ninguna. Aún así, los investigadores lograron seguir una pista. Si Jessica había comprado comida para perros esa noche, lo más probable es que hubiera pasado por el Walmart de 24 horas justo al otro lado de la calle. Solicitaron las grabaciones de las cámaras del supermercado. Y ahí estaba ella, Jessica, entrando al estacionamiento, caminando sola hacia la tienda. Se veía bien, tranquila, nada parecía fuera de lugar. Fue directo al pasillo de productos para mascotas, tomó una bolsa grande de croquetas y se dirigió a la caja. Todo parecía normal, pero al salir, algo cambió. Apenas unos segundos después, otro hombre salió tras ella. Revisando más cámaras, los detectives notaron que ese sujeto había llegado minutos antes que Jessica. Estacionó en la zona más alejada del lote y entró al edificio. Pero no fue de compras. Fue directo al baño. Al salir, se acercó a la entrada principal justo cuando Jessica salía. Caminaba tras ella. Apurado. Muy apurado. Pero hubo un obstáculo. El auto de Jessica estaba estacionado justo detrás de un árbol grande que bloqueaba por completo la vista de las cámaras. Sin embargo, lo que vino después fue revelador. El hombre caminó hacia el coche de Jessica, desapareció detrás del árbol. 2 minutos más tarde, el auto arrancó. Otra cámara, colocada frente al restaurante donde se hallaría el cuerpo al día siguiente, captó el vehículo llegando. Se estacionó. Momentos después, alguien descendió del auto. Esa persona cruzó el estacionamiento,
volvió al área del Walmart y se subió al mismo vehículo en el que había llegado el sospechoso unos minutos antes. Los detectives estaban casi seguros de que esa persona había participado directamente en el crimen de Jessica. Pero había un problema. La calidad del video era tan baja que no podían identificar ni al hombre, ni al vehículo. Aún así, no se dieron por vencidos. Recordaron que las tarjetas de crédito de Jessica habían desaparecido. Así que revisaron sus estados de cuenta. Y fue entonces cuando lo encontraron. Una de las tarjetas había sido usada en una gasolinera, apenas 20 minutos después de que su auto fuera abandonado. Pidieron las grabaciones de ese lugar. Y ahí estaba. La camioneta roja. La misma que había manejado el sospechoso. Y cuando revisaron las cámaras dentro de la tienda, no hubo dudas. Era él. Ahora tenían la prueba de que ese hombre tenía la tarjeta de Jessica. Y eso lo hacía ver aún más culpable. La policía liberó las imágenes del sospechoso y del vehículo a los medios. Hicieron un llamado a la población. Cualquier persona que pudiera reconocerlo debía comunicarse de inmediato. Mientras tanto, los detectives seguían buscando pistas. Pero no encontraban nada más. Días pasaron. La investigación parecía estancada. Hasta que recibieron una llamada. Era una mujer. Se llamaba Leslie. Y lo que dijo, cambiaría todo. La mujer que llamó se llamaba Leslie. Y al ver las imágenes del sospechoso en televisión, sintió un escalofrío. Aquel hombre se parecía demasiado al mejor amigo de su prometido, Kristen Harmel, de 29 años. Pero eso no era todo. Según Leslie, Kristen le había dicho que pasaría por su casa esa misma noche para devolverle un dinero que le debía. Nunca llegó. Cuando Leslie vio el reporte del asesinato de Jessica y reconoció al hombre del video, no podía creerlo. Pensó que debía haber algún error. ¿Cómo podría alguien como Kristen estar envuelto en algo tan monstruoso? Pero también sabía que tenía que hacer lo correcto. Llamó a la policía. Los detectives comenzaron a investigar a Kristen de inmediato. Y no tardaron en encontrar algo interesante. Apenas unas semanas antes del asesinato de Jessica, un oficial de tránsito lo había detenido por manejar con una licencia vencida. Cuando revisaron la cámara corporal del policía, confirmaron lo que ya sospechaban. Kristen se parecía demasiado al sujeto de las grabaciones. Y había algo más. Llevaba la misma gorra de béisbol que el hombre captado por las cámaras de seguridad la noche del crimen. 5 días después de la muerte de Jessica, los agentes fueron directamente a la casa de Kristen. Desde el primer momento, su camioneta llamó la atención. Era el mismo modelo que aparecía en el video. Pero algo no cuadraba. El vehículo tenía cambios estéticos, como si alguien hubiera tratado de ocultar su apariencia. Los detalles cromados que se veían en la grabación habían sido pintados de negro. Cuando tocaron la puerta, Kristen lo sorprendió. Sin necesidad de que lo presionaran, admitió haber visto a Jessica esa noche. Según él, se conocieron a través de una página de citas para adultos y habían acordado verse para un encuentro casual, sin compromisos. Afirmó que se encontraron en el estacionamiento de Walmart, donde él se subió al auto de Jessica. Dijo que ella lo llevó a un parque, donde tuvieron relaciones consensuadas. Después, según su versión, ella lo regresó al Walmart y se despidieron. Antes de irse, él le contó que estaba pasando por dificultades económicas. Y, de acuerdo con lo que contó, Jessica le entregó su tarjeta de crédito, para que pudiera echarle gasolina a su camioneta. Al día siguiente, cuando vio las noticias, entró en pánico. Dijo que temía que lo culparan, así que decidió deshacerse de la tarjeta y repintar partes de su vehículo. Contó su historia con firmeza. Pero los detectives sabían que estaba mintiendo. Su relato no encajaba con la evidencia. Para empezar, Kristen dijo que habían acordado encontrarse en Walmart. Pero las cámaras mostraban otra cosa. Él jamás se acercó a Jessica hasta después de que ella salió de la tienda. También dijo que Jessica lo había llevado de regreso después del supuesto encuentro, pero las grabaciones lo desmentían. Se lo veía regresar solo, caminando hacia su camioneta. El coche de Jessica nunca se movió del lugar donde fue hallado. La policía confiscó su celular, su computadora y también los dispositivos de Jessica. Y como sospechaban, no había ningún rastro de comunicación entre ellos. Ni mensajes, ni llamadas. Nada. Peor aún, Jessica nunca había entrado siquiera al sitio web que él mencionaba. Pero lo que encontraron en la computadora de Kristen fue escalofriante. Apenas unas horas después de que la policía descubriera el cuerpo, él ya había buscado múltiples artículos sobre el asesinato. Había leído cada detalle.
Los amigos y la familia de Jessica también rechazaron su historia. Según ellos, no tenía sentido. Jessica no era el tipo de persona que buscaría una aventura de una noche, y menos aún, con un desconocido, en un estacionamiento, a mitad de la madrugada. No tenía lógica. Ella misma había dicho que necesitaba dormir porque tenía trabajo temprano. También debía alimentar a sus perros. No tenía tiempo, ni intención, de estar en una cita secreta. Los investigadores estaban convencidos de que Kristen estaba haciendo todo lo posible para desviar la atención, para sacudirse la culpa. Pero con tanta evidencia en su contra, era imposible creerle. Gracias a las cámaras, la policía reconstruyó lo que creían que realmente había pasado. Kristen vio a Jessica en Walmart. La eligió como objetivo. La siguió hasta su auto. Se subió con ella, posiblemente amenazándola para que no gritara ni se defendiera. La obligó a conducir hasta un parque cercano. Ahí, la agredió. Después, la llevó de nuevo al estacionamiento frente a Walmart, cerca de donde estaba su camioneta. Antes de irse, la estranguló. Le robó su cartera y sus tarjetas. Cuando los agentes lo enfrentaron con esta versión, Kristen guardó silencio. Pidió un abogado. La evidencia era contundente. Pero entonces, surgió un nuevo obstáculo, uno que podría poner en riesgo todo el caso. Jessica había permanecido con vida durante varias horas después del ataque. Y eso, legalmente, complicaba todo. Los médicos forenses no podían asegurar, con total certeza, por qué ocurrió eso. Casos como el suyo eran tan raros, que la ciencia médica no los había estudiado lo suficiente. La causa oficial de muerte, estrangulamiento. Pero hasta ese momento, no existía ni un solo caso documentado donde una víctima hubiera sido estrangulada y sobrevivido durante horas. Jessica fue vista caminando, hablando, viva. Y horas después, estaba muerta. Ese detalle, el hecho de que múltiples testigos la vieron con vida tras el ataque, puso en duda toda la acusación. El fiscal no estaba seguro de que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. La única forma de sellar el caso era una confesión. Pero Kristen Harmel se negó a admitir absolutamente nada. Los detectives sabían que estaban frente al responsable. No había otra persona que pudiera haber cometido ese crimen. Pero legalmente, el hecho de que Jessica hubiera sobrevivido hasta el amanecer representaba un obstáculo enorme. Con la esperanza de reforzar su caso, los investigadores volvieron a examinar el automóvil de Jessica. Buscaban cualquier rastro, cualquier detalle que vinculara a Kristen con la escena del crimen. Pero no encontraron nada. Ni huellas. Ni ADN. Nada. A pesar de todo, la fiscalía encontró una salida, aunque fuera temporal. Lo acusaron de manipulación de evidencia. Y era una acusación válida. Kristen había admitido haber tirado la tarjeta de crédito de Jessica. También había pintado su camioneta para ocultarla. Ambas eran maniobras para encubrir su participación. Tenían su propia confesión. Era suficiente, por ahora. En mayo de 2010, Kristen se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión. Pero los detectives no pensaban rendirse. No mientras Jessica no tuviera justicia completa. Durante años, continuaron investigando. Pero no lograban avances, hasta que en 2013, encontraron un artículo científico que cambiaría todo. El texto hablaba de algo llamado síndrome de muerte retardada. Un fenómeno poco conocido donde una víctima de estrangulamiento no muere de inmediato, sino que sufre daño cerebral progresivo, confusión, desorientación, pérdida de conciencia de su estado, hasta que, finalmente, fallece. Todo encajaba. El comportamiento errático de Jessica, su falta de reacción, su aparente desconexión con la realidad. Todo lo que había hecho sentido tras el ataque, ahora tenía una explicación médica. El informe también reforzaba lo que el forense había dicho inicialmente. Jessica probablemente sufrió una lesión cerebral que la dejó incapacitada, hasta que fue demasiado tarde. Los detectives contactaron al autor del artículo y comenzaron a reconstruir el caso de homicidio. Esta vez, respaldado por ciencia médica avanzada. En mayo de 2014, Kristen fue arrestado oficialmente por el asesinato de Jessica. Pero, una vez más, insistió en su inocencia. Durante el juicio, su defensa se centró en un punto clave. No había ADN que lo vinculara al crimen. La fiscalía sostenía que Jessica se había defendido, que había arañado a su agresor. Entonces, ¿por qué no había rastros genéticos bajo sus uñas? La respuesta era aterradora pero lógica. Jessica había estado encerrada en su coche durante horas bajo un calor extremo.
A esas temperaturas, el ADN se degrada rápidamente. Para cuando revisaron su cuerpo, ya no quedaba nada útil. A falta de evidencia biológica, la fiscalía basó su caso en las grabaciones de seguridad que demostraban los movimientos de Krisen con precisión. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El abogado defensor cuestionó la validez de esas grabaciones. Verás, cuando los investigadores recibieron los videos de las cámaras de seguridad, no tenían marcas de tiempo. Así que, para estructurar la línea de eventos, los fiscales usaron un software especial para agregarlas después. Ese detalle fue suficiente para que la defensa sembrara dudas. Alegaron que nunca se les entregó una copia con los nuevos sellos de tiempo, lo que consideraban una violación grave. El juez estuvo de acuerdo y declaró juicio nulo. Así, Krisen evitó la condena. Otra vez. Todo por un tecnicismo. Aún así, siguió en prisión, cumpliendo su sentencia por manipulación de evidencia. Mientras tanto, los fiscales comenzaron a preparar un nuevo juicio. Sabían que esta vez no podían cometer errores. Durante años, el equipo legal de Krisen luchó para evitar que se le juzgara de nuevo. Decían que violaría sus derechos. Pero finalmente, un tribunal superior falló a favor del Estado. Y la justicia volvió a tener una oportunidad. En 2018 comenzó el nuevo juicio. Esta vez, la fiscalía cuidó hasta el último detalle. No habría espacio para tecnicismos. Y lo lograron. Convencieron al jurado de la culpabilidad de Krisen Harmel. Fue declarado culpable de asesinato. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales decidieron no pedir la pena de muerte. Sabían que el argumento del síndrome de muerte retardada aún podía generar dudas razonables. Y un juicio con pena de muerte exige certeza absoluta. Años después, Krisen apeló su sentencia. Fue rechazado. Hoy, permanece tras las rejas, sin casi ninguna posibilidad de volver a pisar la calle. La familia de Jessica agradeció a los investigadores y fiscales por su incansable lucha durante 9 largos años. Pero también admitieron algo. Esperaban que el veredicto les trajera algo de alivio, algo de paz. Pero no fue así. Porque ningún castigo, por más severo que sea, puede aliviar el dolor de haber perdido a Jessica.